Muy buenos días. Antes de comenzar con la exposición, quisiera pues presentar todo el aspecto de la evaluación cualitativa del curso. Desde un punto de vista personal, me pareció un curso muy interesante, muy fundamental para todo el aspecto de la psicología, y es un curso que la verdad fue muy gratificante para mí. El profesor en este aspecto tuvo muy buenas interpretaciones, se notaba que tenía un manejo del tema muy interesante, eh, fue que se vio que estaba preparado, en términos generales dio súper buenas explicaciones y en términos sí, del manejo del tema estuvo correcto. Sin embargo, todo el aspecto de la virtualidad es algo que afectó mucho a la materia, debido a la cantidad de estímulos que hay en la casa que pueden distraer a las personas. Esto sumando a que no había un material visual dentro de las clases, entonces había muchas oportunidades de distracción. De hecho, eso fue uno de los puntos negativos que más pude resaltar. Pero a pesar de ello, el profesor con su dialecto, con su manejo, pudo enganchar a los estudiantes y pudo de alguna manera explicar de buena manera todos los temas del curso. Además, siento que un otro punto negativo fue el dinamismo de las clases, ya que en la mayoría eh, solo participaban las mismas personas de siempre. Entonces le quitaba las posibilidades a las otras personas que quizás son más tímidas y que quizás les dé miedo hablar. Pero sin embargo, me pareció un muy buen curso y le doy muy buena calificación en ese aspecto. Teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con la exposición, bueno, la cual va a constar bueno, en un primer momento vamos a hablar sobre todo el aspecto de la personalidad y su relación con la psicopatología. Este es un campo complejo, todo el aspecto psicopatológico, y además es un campo que combina diversas disciplinas eh, y que intenta explicar la personalidad a través de todas esas disciplinas. Como origen y evolución del desarrollo de la personalidad, vemos que es un proceso que se abarca desde la genética hasta lo biológico, hasta las experiencias sociales, el entorno cultural. Este es un proceso que no es lineal, es bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que los factores internos van a afectar los factores externos y viceversa. No va a ser que uno depende del otro, no. Los dos van a afectarse mutuamente. Eh, bueno, esto es en un primer momento, además de lo multifacético que tiene que ver con el aspecto genético, biológico, cultural, las experiencias sociales que tiene un individuo. Eh, bueno, esperemos. Bueno, mientras cambia la diapositiva, el otro aspecto son las causas y los factores que contribuyen a todo este aspecto en la psicopatología. Vamos a ver si cambia. Bueno, las causas de los trastornos mentales se pueden clasificar en diferentes tipos. Unas son las causas necesarias que vemos ahí en pantalla, que son las cuales sin ellas un trastorno no se desarrollaría. Tenemos también las causas suficientes, que estas son las cuales por sí solas pueden causar un trastorno. Y tenemos las causas contribuyentes, que son las que aumentan la probabilidad de un trastorno, pero no necesariamente o no son suficientes por sí mismas. En este aspecto, los factores predisponentes como la herencia, la genética, el ambiente familiar crean una base para los trastornos, mientras que los factores precipitantes como la muerte de un ser querido actúan como desencadenantes de un trastorno. Esto me pareció bastante interesante. Bueno, continuando con las de las diapositivas,
Seguimos con la complejidad del estudio de lo psicopatológico. Bueno, esto es un aspecto muy relevante, en donde el estudio de las causas de los trastornos mentales es complicado debido a la interacción de múltiples factores. Las teorías actuales se basan en conjeturas, se enfrentan críticas por no considerarse correctas o por no considerar los factores causales, lo que limita mucho la comprensión de la personalidad. Entonces se lleva a un reduccionismo. Entonces esto es uno de los aspectos más importantes, porque el trastorno, aunque muchas personas lo crean, que es solo algo el DSM, que es solo algo psicológico, que es solo algo que tienen ciertas personas, los trastornos se pueden crear por un evento o por diferentes situaciones genéticas, biológicas, y no están aisladas todos esos tipos. Todos son un complemento. Entonces ahí está la complejidad de entender todo ese aspecto psicopatológico. Y siguiendo el hilo de la complejidad, seguimos con la multifactorialidad que se lleva lo psicopatológico. Y es que, por ejemplo, las neurosis tienen una etiología multifactorial, incluyendo bases biológicas, sociológicas, psicológicas, y es esencial evitar explicaciones simplistas, como las mencioné anteriormente, y considerar el contexto completo, ya que las experiencias tempranas también pueden afectar la actualidad o el comportamiento actual que tenga una persona. Entonces es como lo mencionaba anteriormente. Eh, todo es un complemento, todo es un contexto. No se puede dejar de lado lo social, lo psicológico, lo biológico, no. Todo es un complemento y un contexto que hay que entender, que hay que evaluar dentro de una persona para entender lo que le sucede. Bueno, a partir de entender esto multifactorial y los diferentes aspectos multidisciplinarios, continuamos con todo el aspecto del objetivo, en este aspecto se busca un análisis causal, que en la psicología puede ser contemporáneo, que son básicamente los eventos actuales de la persona, lo que sucede con la persona en el presente. Y por el otro lado están los análisis del desarrollo, que son las consideraciones de los eventos que tuvo la persona en el pasado, lo que le sucedió en el pasado, en esas primeras etapas de infancia, y las cuales pueden influir en el comportamiento presente que tenga el individuo. Hay que entender que ambos son necesarios para la comprensión completa de una patología, y no, aparte de necesarios, son complementarios. Y es que los trastornos de personalidad son completamente dinámicos, son dinámicos en diferentes aspectos y surgen de la interacción entre la persona y su entorno. Esto incluye la rigidez en las estrategias de afrontamiento, las percepciones de los patrones disfuncionales, eh, pues todo lo que tiene que ver con la patogenia resulta en una interacción de múltiples factores, lo que requiere un ámbito multidisciplinario, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, ya como quedó claro en este tipo de explicaciones, los eventos que haya vivido una persona, así sea un problema presente, así sea un problema que no tiene nada que ver con la infancia o con el pasado, es importante relacionarlo con algún aspecto, ya sea social, cultural, genético, psicológico. Son aspectos que siempre se tienen que evaluar para comprender toda la patogenia que pueda tener un individuo. Y dentro de la patogenia, a los diferentes ámbitos multidisciplinarios. Bueno, continuando después con el objetivo, tenemos, a ver si cambia, tenemos el desarrollo de la personalidad, claro que sí. Este está influenciado por dos aspectos: lo biogenético, que es todo lo genético, lo estructural cerebral, lo fisiológico, pues todo el aspecto biológico, es lo que quiero llegar. Y los factores psicogenéticos: experiencias tempranas, relaciones interpersonales, eh, no sé, compromisos sociales, relaciones sociales, etcétera, entorno social, todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales y experiencias que tenga un individuo.
Estos dos factores interactúan entre sí, interactúan constantemente entre sí y son los que van a dar a luz la personalidad individual. Pero aparte de ello está el papel de la biología, que es algo completamente relevante y se ha tratado durante toda esta explicación. Y es que el cerebro influye activamente en la percepción y comportamiento que tiene una persona. Las alteraciones biológicas pueden llevar a disfunciones psicológicas, pero los factores biológicos es importante tener en cuenta, no determinan la personalidad. Digámoslo así, puede ser una predisposición a lo que puede ser la persona, mas no lo determinan, ya que la interacción del entorno es crucial y entonces esa predisposición puede que se cumpla debido a esa predisposición biológica. Los niños nacen con ciertas sensibilidades y tendencias a respuestas que influyen en su desarrollo, pues en sus comportamientos. Eh, por lo tanto, las experiencias que vaya a vivir la persona van a ser fundamentales para dictaminar su personalidad. Un ejemplo de ello también es algo que vamos a ver más adelante, pero que me gustaría traerlo a colación en estos momentos, que es el efecto de las experiencias tempranas en el desarrollo neuropsicológico o neurológico. El autor del documento lo dio en tres aspectos. El primero de ellos era la creación de vías neurales, que son las experiencias tempranas, las cuales van a ser cruciales para crear esas vías neurales o lo que conocemos como conexiones cerebrales, etc. Además, también tenemos todo el aspecto del aprendizaje y transmisión neuronal, que se dan por dos aspectos: la modificación de la probabilidad de transmisión, que es la experiencia, modifica la probabilidad de transmisión neural, facilitando el reconocimiento de estímulos que previamente se le presentaron al niño, y la interacción entre el comportamiento y el estímulo. El aprendizaje se describe básicamente como las probabilidades de respuesta cambian tras la exposición a los estímulos. Y por último está el desarrollo de las actitudes básicas, las cuales se dan durante diferentes etapas. Una de ellas es la confianza hacia los demás, que es toda esa etapa de la fijación sensorial. La confianza de los cuidadores va a ser crucial para que el niño adquiera estabilidad y para desarrollar esa seguridad emocional. Y por el otro lado está la confianza adaptativa, que es más que todo en la etapa sensoriomotora, donde los niños desarrollan habilidades, confianza en sus capacidades para enfrentar los desafíos. Entonces, como lo vemos, todo es un cúmulo de aspectos. Todo es un cúmulo de aspectos muy interesantes, porque hablamos de experiencias sociales, hablamos del aspecto biológico y hablamos del aspecto psicológico. Entonces, cada una de esas cosas se van uniendo para el desarrollo de la personalidad. Relevante que saqué del documento eh, es esa titulación de ejes personológicos y acompañada de las fases del desarrollo. Y dice que la personalidad se divide en cuatro: en la existencia básicamente es la supervivencia de la persona y esa necesidad de la búsqueda de placer que tiene el individuo, la cual es muy interesante por todo ese aspecto que vemos del psicoanálisis también. Y tenemos por el otro lado la adaptación, que es la interacción con el entorno, cómo me acoplo al entorno. Todos sabemos que la interacción con los demás, con el entorno, va a ser algo muy relevante para poder desarrollarse. La replicación, que sería la tercera, es la reproducción y educación de la progenie. Y por último tenemos la abstracción, que es más que todo el aspecto de la reflexión y simbolización que tiene un individuo. Más que todo dirigido a la introspección a través de lo que mencionaba el documento. Bueno, el desarrollo de la personalidad y la psicopatología tiene dos conceptos muy importantes, los cuales vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Bueno, tiene dos conceptos muy importantes, que es la infraestimulación y la hiperestimulación. Como dije, dos conceptos muy importantes, tanto en la adolescencia como en la infancia. Y es que
ambos son extremos. Pueden afectar significativamente en el crecimiento y la formación que tenga una persona. Como lo dije a lo largo de la exposición, eh, eh, todo es un cúmulo, todo es un cúmulo, todo es un contexto. En este caso, la infraestimulación se refiere a ese entorno que carece de la estimulación y variedad de experiencias. Esto puede llevar a una persona a tener faltas en la dirección interna y en la cohesión de la personalidad. Por ejemplo, en el caso de los niños, necesitan estímulos variados para aprender, a organizarse, a entender quiénes son, y lo que genera la falta de estímulos son problemas en esa identidad, en ese encuentro de la identidad. Por ejemplo, se menciona que también las instituciones o los padres tienen que estimular mucho a los niños porque justamente son lugares y personas que pueden proveer esa estimulación. Entonces es muy importante en ese aspecto y también esas instituciones tienen que estimular mucho el comportamiento del niño. Bueno, ¿qué puede pasar si esa poca estimulación se da? En un primer momento tenemos los problemas de control de impulsos, de toma de decisiones, ya que sin suficiente estimulación los niños pueden tener dificultades para controlar sus impulsos y tomar decisiones informadas. La confusión y desorganización, la falta de orientación y de estímulos puede hacer que los niños se sientan confundidos y desorganizados. Ahora, el otro lado de la moneda, que es la sobreestimulación. Las sobreestimulaciones, como su nombre lo dice, es estimular en exceso al niño o al adolescente. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la sobreestimulación? Lo que ocurre es que cuando hay demasiados estímulos, las expectativas o demandas del niño se vuelven muy altas, lo que genera ciertas consecuencias. Por ejemplo, la pérdida de independencia. Los padres que son excesivamente exigentes con sus niños eh, hacen que los niños sientan mucha presión de cumplir expectativas poco realistas. Es decir, los niños al tener tanta presión hacen que sus expectativas se suban y sean, digámoslo así, inalcanzables, lo que los llega a frustrarse. Incluso la mayoría de estos, como señala el documento, tienen cierta frustración, no, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Perdón. Ahora, también, cuando están en un entorno sobrecargado de estímulos, puede limitar la capacidad de los niños a la hora de ser espontáneos, de ser creativos, llevándolos a sentirse incómodos en algunos momentos. Pero bueno, hablamos ya de la infancia, ahora hablamos de la juventud. ¿Cómo se da esa juventud en los jóvenes? ¿Y cuáles pueden ser los efectos? Digámoslo así, que los jóvenes sobreestimulados tienden a seguir un camino muy limitado, perdiendo espontaneidad y creatividad, igual que en los niños. Y no sienten la necesidad de enfrentar nuevos retos. No son capaces de enfrentar nuevos retos ya que están, digámoslo así, en una zona limitante. Una zona donde ya los sobreestimularon, donde sienten que solo sirven para esos diferentes aspectos. Entonces tienen cierto problema en ese aspecto. Por otro lado, tenemos la rigidez social, los cuales pueden volverse muy rígidos socialmente, lo que les afecta mucho a la hora de adaptarse a situaciones nuevas. Entonces, son personas que les gusta vivir en la comodidad. Entonces, a través de lo que hemos visto, vemos como las experiencias tempranas y actuales afectan todo el aspecto del desarrollo y cómo afectan esas búsquedas de placer, de dolor, de pasividad, etcétera. Por ejemplo, las experiencias individuales, las actitudes hacia el placer, el dolor, la actividad, la pasividad y las relaciones interpersonales se moldean con las experiencias personales y las características innatas, algo que mencionamos anteriormente. Y el desarrollo pues ya evolutivo y todo lo neuropsicológico es el crecimiento personal, no solo depende de la cantidad de estímulos, sino de la calidad que esos estímulos se le presenten al niño. De nada vale
estimularlo con un juguete, pero no explicarle cómo funciona ese juguete. Son cosas que también mencionaba Piaget en sus estudios. Continuamos, hablamos de la influencia del entorno familiar y social. Bueno, el autor señala tres aspectos muy relevantes: los estilos de comunicación, los valores y enseñanzas parentales y la estructura y la dinámica familiar. En este aspecto, los estilos de comunicación familiar son la forma en que la familia se comunica, influye en el desarrollo de los niños, estableciendo un modelo para expresar pensamientos y sentimientos, incluso cómo pueden afectar en esa perspectiva de cómo va en el mundo. Los valores y enseñanzas son los que pueden generar la ansiedad, la culpa, la vergüenza, y que se forman más que todo a través de la crianza y a través de esos aspectos que mencioné anteriormente que le comparten al niño. Ahí también entra la perspectiva que le comparte. Y por último está la estructura y dinámica familiar, que es la presencia de figuras paternas afectuosas, un entorno seguro o una disfunción familiar. Bueno, en última instancia, tenemos todo el aspecto concluyente, que es todo lo que mencioné ahorita, que es como la patología, es una temática de gran amplitud, en donde se deben tener en cuenta aspectos multifactoriales, el ámbito interdisciplinario, es decir, no solo es creer en una teoría, sino ver la cantidad de teorías que pueden acoger ese problema en específico, ver lo social, lo cultural y lo individual. Además de entender cómo tanto la infraestimulación como la sobreestimulación tiene efectos profundos en el desarrollo infantil y en el desarrollo juvenil. Un entorno óptimo, dentro de lo que cabe, proporciona una cantidad adecuada y variedad de estímulos, permitiendo a los niños explorar, aprender, conocer, crear de manera saludable. Es fundamental reconocer todo el aspecto de la importancia del entorno familiar y social en la formación de la personalidad del muchacho y el comportamiento, y trabajar para propiciar experiencias que promuevan un desarrollo equilibrado y saludable, como en el aspecto de la nutrición. Bueno, esto sería como los aspectos más generales que se encontró dentro del documento tan interesante que nos presentaron. Muchísimas gracias.